Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Colombia, resolvió mediante fallo el pasado miércoles vía tutelar y en primera instancia la acción instaurada por senadores de la República contra el presidente Iván Duque en lo referente a la presencia de brigadas estadounidenses en el territorio del país sudamericano. Mientras tanto, California es uno de los estados más afectados por el coronavirus, con 6.100 muertos y 230.000 casos. En las últimas 2 semanas, las hospitalizaciones han aumentado en un 43%, por lo que se están volviendo a imponer restricciones que habían sido levantadas. Por otro lado, la CEPAL estima que alrededor de 2.7 millones de compañías se verán obligadas a cerrar dentro de los próximos 6 meses, ahogadas por las deudas y por la falta de ingresos que ocasionó el cierre de la economía, y del total la mayoría corresponde a microempresas. Y por último, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó la detención de los ciudadanos venezolanos implicados en el despojo de reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Pues sí, efectivamente, unos en reaccionar fueron pues los integrantes del Ministerio de Defensa en cabeza del ministro Carlos Holmes Trujillo. A través de un comunicado aseguran que impugnarán esta decisión y la presentación la harán ante el Consejo de Estado, toda vez que argumentan ellos que esta situación y la presencia de los soldados norteamericanos o soldados estadounidenses lo que viene a hacer es una asesoría, viene a ser una capacitación y un entrenamiento. Ellos no vienen armados y no vienen a hacer ninguna acción militar. Esto es lo que asegura el ministro de Defensa, por lo tanto no se requeriría un permiso del Senado de la República. Bastantes reacciones ha suscitado esto, pero también han reaccionado las organizaciones sociales, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de afros y también las políticas, lógicamente. Aseguran que esto se veía venir porque era una clara violación a la soberanía nacional, también una violación a la participación política y al control político, una violación constitucional. Las organizaciones sociales solicitan, en vez de una presencia militar y tropa en los territorios, porque recordemos que estas tropas ya llegaron a principios del mes de junio y ya están instalados en 5 regiones del país, aseguran estas organizaciones que lo que se requiere es más inversión social. No presencia de la bota militar, sino inversión social y menos persecución a los líderes sociales. Que el ejército se encargue de efectivamente dar con los responsables de los que están asesinando los liderazgos sociales y los excombatientes en el país, Luis de Jesús. Estados Unidos pone pausa a sus planes de reapertura. El aumento en el número de casos de COVID-19 llevó a la ciudad de Nueva York, por ejemplo, a posponer indefinidamente la operación en el interior de restaurantes. Es probablemente lo mejor para nosotros en este momento. No tenemos prisa mientras podamos controlar la situación y no estemos implementando y siendo parte del problema. El repunte en el número de casos en Florida ha hecho que las autoridades del sur del estado empiecen a endurecer las medidas, como un toque de queda nocturno en Miami Beach y el uso obligatorio de la mascarilla en el condado de Miami-Dade. Desafortunadamente vamos a tener que cerrar las playas, vamos a tener que cerrar los parques y hacer cosas que no queríamos hacer, especialmente en un fin de semana importante que tenemos, que es el 4 de julio. Al otro extremo del país está California, donde el número de contagios ha aumentado en casi un 50% durante las últimas semanas. Las autoridades ordenaron el cierre de las playas del condado de Los Ángeles durante este 4 de julio, así como de varios comercios en la mayor parte del estado durante unas 3 semanas. El colapso de las frágiles economías latinoamericanas supone una amenaza aún mayor que el coronavirus. Más de 2,7 millones de empresas formales podrían cerrar en América Latina por la pandemia, según un informe de la CEPAL. Una situación que ha impulsado las reaperturas económicas en algunos países, pese a que el número de contagios sigue aumentando. Los bares, restaurantes y gimnasios reabrieron en Río de Janeiro, pese a las críticas de los especialistas en salud. Y en Sao Paulo, los compradores pueden acceder en carro a este centro comercial para mantener las medidas de seguridad sanitaria. El objetivo desde el inicio era poder potencializar. Nuestro objetivo desde el principio ha sido proporcionar oportunidades de venta durante este difícil periodo de transición y al mismo tiempo dar seguridad a nuestros clientes. Suficiente para que ellos pudiesen hacer uso del shopping. El informe revela una destrucción de 8,5 millones de empleos, siendo el sector de las pequeñas empresas el más golpeado.
Pese a las multitudinarias aglomeraciones tras el inicio del desconfinamiento en Perú el pasado 1 de julio, muchos comerciantes siguen sin ver mejorías en sus negocios. Yo todavía no he abierto mi negocio, no estoy viendo más bien porque no vi nada. No voy a abrir mi negocio porque estoy adeudado con la tienda y estoy retirando. En Argentina, los empresarios denunciaron el retorno y el endurecimiento de las restricciones en la capital, tras el alto aumento de casos de coronavirus. En estos 20 días que abrimos se notó la diferencia. Tuvimos un respiro y ahora a empezar de vuelta, no sabemos cómo va a funcionar y la palabra que hoy tenemos es miedo, angustia, inestabilidad. No sabemos lo que nos espera, lo que nos depara el día de mañana. Se estima que la pandemia provocará la peor caída del PIB regional, un 5,3%. Evitar la destrucción de la capacidad productiva es ahora otro de los retos de los gobiernos latinoamericanos. Se han solicitado también órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes en contra de los falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República. Ellos son nada más y nada menos que una persona que de venezolana tiene lo que podrá tener un astronauta de terrícola, un habitante de la Luna, de Marte. Vanessa Newman, tristemente célebre, conocida por ser la responsable de negociar junto con los apátridas que hemos mencionado y la élite terrorista de Voluntad Popular, negociar nada más y nada menos en este caso que el territorio del Esequibo a cambio del apoyo del gobierno británico a este gobierno de ficción. Y aparte, bueno, ya hemos visto también entregar el oro. Todo a cambio de un reconocimiento y rito que no les va a servir de nada, porque están al margen de la ley, no tienen ningún tipo de legalidad y tarde o temprano todo esto va a caer por su propio peso. Acompaña a esta traidora a la patria otro tristemente célebre personaje, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio, dos operadores internacionales que cada vez que declaran pareciera que declararan con un odio absoluto en contra de la masa trabajadora, del campesinado, de los jóvenes de este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió los nuevos datos que aumentan la creación de empleos, pero siguió minimizando el aumento en los casos de la COVID-19. Según datos del Departamento del Trabajo, 4.8 millones de personas volvieron a recuperar sus trabajos. La nueva información señala que la economía recuperó 7.5 millones de los más de 20 millones de empleos perdidos desde marzo. En conferencia, el mandatario estadounidense señaló que algunas cifras en las ganancias fueron récord, sin mencionar las pérdidas provocadas por la pandemia. Por su parte, Joe Biden señaló estar contento con las cifras de recuperación de empleos, pero que no hay que bajar la guardia aún, pues la pandemia está empeorando. Mientras tanto, la aprobación de las enmiendas constitucionales mediante referendo reciente, el gobierno de Rusia rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en sus asuntos internos y ratificó su total derecho a actuar con soberanía, lo cual no viola el derecho internacional. Por otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este viernes que el despojo al país de sus reservas de oro en Reino Unido forma parte del plan de Estados Unidos para apropiarse con los recursos de la nación bolivariana. Y por último, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el diputado opositor Juan Guaidó negoció las reservas internacionales de oro alojadas en el Banco de Inglaterra a cambio de apoyo, e indicó que la organización ilegal encabezada por este pretende apoderarse del recurso. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Recuperación tentativa. Empleadores volvieron a trabajar con 4.8 millones de personas el mes pasado, 2 millones en el sector ocio y hotelería, lo informó el Departamento de Trabajo, que redujo la tasa de desempleo en 2 puntos a 11.1%. La nueva información, junto con los 2.7 millones de empleos recuperados en mayo, significa que la economía recuperó 7,5 millones de los más de 22 millones de empleos perdidos desde marzo 2022,
hasta lo que va del año. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, allí lo ven entrando, Trump dijo que necesita una economía fuerte para ayudar a su candidatura en la reelección de noviembre. Revisó el informe dado línea por línea, diciendo que algunas de las ganancias laborales fueron récords, sin mencionar las pérdidas masivas sufridas desde marzo en plena pandemia. No hay victoria que celebrar. Deberíamos esperar, pero no hay nada que celebrar. Todavía tenemos casi 15 millones de empleos y la pandemia está empeorando, y no tiene que ser así. Trump quiere declarar que su crisis de salud ha terminado y que el desempleo ha bajado. Desafortunadamente, él está mortalmente equivocado en ambos frentes.